Futuro Internacional con Ana Paula Ordorica. Son las 10 de la mañana con 3:30 y estoy en Futuro Internacional con Ana Paula Ordorica. Para hablar de Siria. ¿Cómo estás, Pedro? Pues otra vez, yo sé que hablamos de esto la semana pasada, sí, pero pues es un tema que la verdad tiene al mundo en vilo, está incluso teniendo efectos evidentemente en los mercados financieros. Y sobre todo ahora, cuando estuvo John Kerry, que es el secretario de Estado norteamericano, dando una conferencia de prensa explicando pues toda la estrategia que tenía pensada Estados Unidos el día de ayer en Londres, y en esa conferencia, a la hora de las preguntas y respuestas, le cuestiona a uno de los periodistas ahí presentes si existe la posibilidad de que Bashar al-Assad, el presidente de Siria, posponga o sea, si hay algo que puede hacer Assad para posponer un ataque. Y Kerry, muy, supongo que espontáneo, dice, bueno, si llega Assad a entregar las armas químicas, pues se podría detener el ataque y reevaluar o replantear. Y en ese momento, pues ni tardos ni perezosos, los rusos, que son los aliados de Siria y son quienes le venden gran parte del armamento, no el químico, pero sí el armamento, o cuando menos eso dicen, que no el químico, en voz de su ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dicen, bueno, pues toman ese desliz de Kerry y dicen, ok, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no le proponemos a Assad que entregue las armas químicas, que las destruyan, que se destruyan estas armas químicas, que se las entregue a la comunidad internacional, y entonces evitamos una intervención estadounidense o una intervención internacional? Mira, suena bien. De alguna forma, mientras se pueda posponer o evitar, más bien no posponer, evitar un ataque, me parece que es mucho mejor. Lo que pasa es que hoy en la mañana estaba escuchando, por ejemplo, a Bob Woodward, estaba en un programa de en Morning Joe en Estados Unidos de noticias, y lo que decía es, pues esta es una invención que de pronto salió de Kerry, fue un desliz, ni siquiera está bien planeada. Y otros comentaristas lo que han estado diciendo es que conocen el tema de las armas químicas, que saben cómo se llevó a cabo, por ejemplo, en Libia, cuando algo similar se planteó, que no es sencillo, o sea, no es como que entras y sacas unas ojivas nucleares y te las llevas. Creo que hay un lugar en Tennessee en donde depositan este tipo de armamento y luego se plantea su destrucción. Las armas químicas no son fáciles de mover, y entonces no es algo tan sencillo, aún partiendo de la base de que Assad realmente va a dejar entrar a la comunidad internacional y realmente les va a entregar todas las armas químicas que pudiera poseer. Sí, porque puede ser una señal de transigir, de realmente entrar en una posición conciliadora. Sí, del triunfo de la diplomacia, si quieres, sobre la fuerza, ¿no? Pero también hay un mensaje local, que eso no lo podemos ver desde aquí, en donde Bashar al-Assad ante su pueblo se muestra totalmente débil e inerme en términos estrictos, porque dice, yo aquí tengo mi arsenal, te lo doy, lo someto al escrutinio internacional y yo me someto a que esto, pues de alguna suerte estoy compareciendo ante Rusia, de entrada, ¿no? Porque la propuesta es de ellos. Pero te muestra una profunda debilidad porque pues, se abre. Ahora, es una debilidad también, me parece, del propio presidente de Estados Unidos, de Barack Obama. Te lo comentaba la semana pasada. Obama hace un año exactamente había dicho, no vamos a intervenir en Siria a menos de que Bashar al-Assad cruce una línea roja. Y esa línea roja es utilizar armas químicas en contra de su población. Hasta el momento no está comprobado que sea Assad el que haya utilizado las armas químicas, aunque sí está probado que se utilizaron. Yo el fin de semana estaba viendo los videos que le presentó el gobierno de Obama al Comité de Inteligencia del Senado,
que además los retomó CNN una parte, pero los 13 videos están en línea. Uno puede entrar a la página del Senado de Estados Unidos, al comité, y ahí ver los 13 videos que le presentó el gobierno de Obama, y son unas imágenes horribles de gente convulsionándose, saliendo la espuma por la boca, bodegas con niños tirados, porque de los 1,500 que murieron, 500 fueron niños, y esto es en las afueras de Damasco. Es como si me dices en satélite, como si el presidente avienta armas químicas en satélite. Imagínate pues lo grave que sería. O sea, entiendo que es grave en cualquier circunstancia, pero estamos hablando de la capital del país, claro, y en las afueras. Entonces, y esa es la contraparte de lo que yo entiendo que haya críticos para lo que sería la postura de los Estados Unidos como una postura hegemónica, en donde habrá quien diga, ¿y para qué se meten los norteamericanos? Pero pues también hay un tema de genocidio, sí, que llevado al extremo de la aplicación de armas químicas sobre una población que, está bien, no hay forma de comprobar que fue Bashar al-Assad o su régimen. Pero es el único que se sabe que tiene armas químicas. No se sabe que los rebeldes las tengan. Exacto. Y no son fáciles de hacerse de ellas o de adquirirlas. E incluso parte del insumo, como componente para hacer armas químicas, que tiene Bashar al-Assad en su haber, fue proporcionado por Rusia. Sí, ahora te digo, esto me parece que plantea la pregunta de nuestro tiempo, quizás, si pensar, primero que nada, el hecho de que Obama no diga vamos a la guerra, como en su momento lo hizo George W. Bush, sí, en el 2003, pues asesorado y rodeado por este grupo de halcones que lo acompañaban en la Casa Blanca, el vicepresidente Dick Cheney, la asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, el entonces secretario de Estado, que era no era considerado un halcón, era considerada una paloma, pero de alguna manera pues fue quien presentó las pruebas ante la ONU, Colin Powell. Y te acuerdas que en aquel tiempo quien era reticente a la operación era Francia, sí, y obsecuente Inglaterra. Exactamente. Hoy al revés. Hoy es al revés, y de hecho lo que está diciendo Francia me parece pues bueno, va a presentar una iniciativa ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que justamente sea a través de la ONU que se supervise estos arsenales de armas químicas en Siria y se le entregue, o sea, que esto que a lo que dijo que sí el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, y que luego también a lo que también accedió el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, que lo lidere no Estados Unidos, no Francia, sino la ONU. Ahora en el Consejo de Seguridad, pues uno de los 5 miembros es Rusia. Entonces ahí de alguna manera obligan a Rusia a desnudarse para saber si realmente están apoyando esto de dientes para afuera o si es una convicción que tienen ellos de que no se utilicen armas químicas. Y en esto que comentabas, Pedro, de si es el policía o no es el policía del mundo Estados Unidos, pues el tema aquí es que si alguien como Bashar al-Assad sabe que puede utilizar armas químicas y no hay consecuencias, entonces ¿qué mensaje se le envía a alguien como Irán o a Hezbollah o a Corea del Norte? O a Corea del Norte. Es el mensaje hacia otros que se puedan sentir tentados a recurrir a este tipo de armamento para mantener el orden en sus países. Pero ¿no? fíjate, son realidades tan lejanas de nuestra realidad, que luego a veces cuando hace uno comentarios sobre esto ante nuestra sociedad, tenemos que partir de la base de que nosotros no tenemos ese tipo de bagaje, de antecedente para entender lo que representa el utilizar armas químicas en contra de una población, que es un asunto de entrada genocida y es un asesinato. Que tiene que ver con todo lo que hay en materia, pues hasta tribal más bien, dentro de los países, ¿no? El hecho de que existan pues tantas religiones y facciones, grupos. Leía a Thomas Friedman el domingo en el New York Times y decía, el problema en estos países quizás ya no es tanto el gas venenoso, sino el veneno que tienen en el corazón ya muchas de las personas, pues desde los que están en el mando, y se vuelve suma cero, porque si sale Bashar al-Assad, uno de los grupos más fuertes que podría quedarse con el poder ahí es una célula importante de Al-Qaeda. Entonces dices, bueno, pues para todos ellos es, si estoy en el poder, sobrevivo, y si no,
muero. No hay una ¿Qué pasó posibilidad en de Egipto? negociación, exactamente. ¿Qué pasó en Libia? Exactamente. Entonces, lo que pasa es que no vemos en el entramado de esos países la enorme cantidad de diferentes formas de pensar que solamente tuvieron una explicación de unidad en función de un gobierno autoritario que desde arriba los mandaba a todos. Ahí tienes a Hosni Mubarak, ¿no? Se va Hosni Mubarak, que todo el mundo dice, qué bueno, ya se fue la primavera tirano, árabe. La primavera y todo. Y luego dices, ¿qué hubo? Parece, pues no primavera, ¿no? Y pasaron en el de Guatemala momento en que se fue Hosni Mubarak, empezó la persecución cristiana. Sí. Pero más tardó en irse. Que él había controlado. Entonces, claro, uno no puede justificar una tiranía. Sí, no. Pero sí podemos explicarla. Y pienso que toda esta fenomenología que estamos viendo en este tipo de países, en donde ha habido regímenes, porque Bashar al-Assad viene de Hafez el-Assad. Y Hafez el-Assad, o sea, el padre y el hijo, pues llevan dominando a Siria 45 años. Sí, pues. Entonces, pues, te explicas, ¿no? Ahora, por eso Muchas te decía cosas. la pregunta, con todas estas críticas que se le están haciendo a Obama de que no declarase pues esta intervención de inmediato, como en su momento lo hizo George W. Bush, y que primero diga, bueno, lo voy a pensar, después diga, yo sí estoy a favor, pero le pregunto al Congreso. Y ahora, pues esta pregunta al Congreso, hoy tiene dos citas, primero con senadores y luego con diputados y luego esta conferencia de prensa a las 9 de la noche. Pero quizás ya están rebasadas estas citas. La conferencia de prensa me parece que sí habrá que estar al pendiente, pero están rebasadas porque ya el tema parece que ya ni siquiera está en el Congreso, porque ahora están diciendo, bueno, pues si entrega las armas químicas. A lo que voy ¿es bueno o malo tener un presidente que está titubeando y que está dudando y que está sopesando las opciones antes de decir nos metemos en este conflicto, aunque sea, ellos dicen que serían 3 días de bombardeos muy bien dirigidos y se salen, pero pues siempre empiezan pensando que así va a ser. Siempre ha sido, acuérdate cuando era la operación quirúrgica, cuando llegaron a Irak y se encontraron con o sea, llegan, pican el avispero y exactamente. No hay poder humano hoy existente que pueda controlar una situación de esa complejidad en 3 días. Pues no por eso escucho todas estas críticas que se le hacen a Obama y digo, bueno, como vivimos en estos tiempos que todo lo exigen de manera rápida y que estás en el ciclo de 24/7 en plan de información, pues al gobierno no le da tiempo o no tiene la flexibilidad del tiempo para sopesar las cosas como antes lo podían hacer. Sí, porque lo que dice Ana Paula es cierto. El presidente podría lanzar el ataque ahorita. Sí, porque no necesita de la autorización de nadie. O sea, él tiene... Y en Francia tampoco. En Francia constitucionalmente puede, mientras no sea una declaración formal de guerra y sea una intervención de entro y salgo sin pedir, como le llaman, boots on the ground, sin que tengas soldados de a pie entrando en el país, puede hacer lo que una hizo incursión. Thatcher con las Malvinas. Sí. Que ahora no le fue posible a David Cameron. Sí. O sea, son condiciones y circunstancias de democracias que en su momento son sui generis, porque después de todo hoy Estados Unidos ya podría estar en el terreno de los hechos, pero también sabe que en el fondo esto le propicia una problemática de su política interior de seguridad que se le detona hasta el cielo, ¿eh? Sí, y tiene gente que lo acompaña, así como te decía quién acompañaba en ese momento a George W. Bush, pues tiene gente como John Kerry, que estuvo en la guerra de Vietnam en 1971, testificó en el Comité de Relaciones Exteriores en contra de la guerra de Vietnam. Chuck Hagel, el secretario de la Defensa, también está en contra de las guerras en general y escribió una biografía que se publicó en el 2006 en donde critica las guerras. Tiene a la embajadora de la ONU, a su asesora de seguridad nacional. Todos ellos son, digamos, más palomas en el argot de la política estadounidense, y todos ellos han vivido, pues que si la matanza en Ruanda, la guerra de los Balcanes. Entonces es gente que ha vivido masacres y ha visto el efecto que tiene una intervención, en donde dicen, bueno, a veces es necesario intervenir porque no hacer nada resulta inaceptable, pero parten de la base de que la guerra es un horror.
¿qué haces ante una masacre? Esa es la problemática. Yo nada más les dejo este sello a las personas que de entrada dicen, ¿cómo Obama, el Premio Nobel de la Paz? No, es un asunto de una mucho mayor profundidad que el simplismo de decir interviene o no. O la fuerza, es que además parten de la base de que la fuerza va a solucionar el problema. Y eso no siempre es cierto. No siempre es cierto. Y bajo esta complejidad hoy abierta y manifiesta, el tema de Siria es un dolor de cabeza y puede ser una migraña, sin duda alguna una migraña. ¿Intervengas o no intervengas? Exactamente, sí. Como sea. Así es, Pedro. Qué cosa. Ya les podemos mandar a nuestra reforma fiscal, ¿no? Igual ahí pues lo que luego, el comentario, ¿no? Estamos aquí preocupados por los maestros, o supuestos maestros en el Zócalo, y el mundo está observando si se va a detonar una tercera guerra mundial. Algunos hablan de eso, ¿no? Bueno, incluso sí, claro, porque un problema así puede llevar indudablemente a una internacionalización de un conflicto. Por eso siempre estamos constantemente ante esta idea de que, ¿cómo es? Fíjense, la Segunda Guerra Mundial acaba en el 45 del siglo pasado. Y una conflagración internacional de grandes proporciones se ha venido conteniendo desde entonces. Sí. O sea que no es un asunto ligero ni menor lo que pudiera sucederle al mundo hoy. Ahí está presente, siempre. Gracias como siempre, querida Ana Paula. Gracias, Pedro, aquí al auditorio. Son las 10 de la mañana con 19:30 minutos. Vamos a un corte. Regresamos con más noticias. Está usted escuchando Imagen Informativa con Pedro Ferriz Secón, el número 1 de la radio en el país.